de recompensas eternas. Vamos a estudiar hoy Juan y Apocalipsis. Recordemos un poco históricamente que Juan es o fue el discípulo más cercano al Señor en cuanto a amor, amistad, fidelidad. Fue el único de los discípulos que no fue asesinado, ni crucificado, ni decapitado, nada de eso. Él es muy especial para mí. Podría decir que de los apóstoles para mí es el preferido. Él, Pedro y Pablo. Pero Juan tiene mi corazón cautivado. Vamos a leer Juan 1 del 1 al 5. Dice: el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí hay tres atributos de Jesús que Juan explica. Lo primero es que Él es Dios, porque dice que el verbo es Dios, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. O sea, Jesús es Dios. Ya, ahí está lo más importante para nosotros, entender que Jesús es Dios. Todos ya lo sabemos acá. Ahora, lo siguiente es entender algo: todo lo que existe, existe porque Jesús es Dios. No hay otro Dios fuera de Jesús. Hay dioses con D minúscula, pero ninguno de esos dioses pudo hacer ninguna creación. Los demás son solo imitación. Solo Jesús es el que tiene el poder de hacer que existamos. Por eso dice que la vida de los hombres es la luz de los hombres. Es decir, estamos vivos porque Jesús es Dios y porque Jesús es la luz. Conceptos: recompensas eternas. Conceptos: verdades eternas. Las parábolas de Jesús siempre fueron para enseñar verdades eternas. Para las personas que me ven en YouTube, que me estén viendo en este momento, y para los que me vayan a ver por las otras plataformas, quiero pedirles un favor: suscríbanse a nuestro canal de YouTube y por favor escriban los comentarios bonitos. Comenten, suscríbanse y estén pendientes de la campanita cada vez que subimos videos los días domingo, y que Dios les pueda hablar. Verdades eternas que Jesús habló en las parábolas. Las verdades son eternas. Eso significa que el Evangelio es eterno. ¿Por qué las verdades son eternas? Porque Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y Él es la vida eterna. Entonces las verdades del reino de los cielos son eternas. ¿Qué significan las verdades eternas? Que son inmutables, que son incambiables y que son invariables. Nadie las puede alterar, ni siquiera el propio Dios. ¿Por qué deberíamos ayunar? Por un despertar espiritual, pero por un despertar de la conciencia. Ayunar no es aguantar hambre, pero el ayuno nos conecta con lo eterno. Apocalipsis 22 habla sobre el reino de los cielos. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Preguntas: cuando Juan estuvo en la carne, siguiendo a Jesús en la carne, a Jesús el Cristo, el Dios encarnado hecho hombre, Juan estuvo en el monte donde Jesús se transfiguró. Juan vio a Elías, Juan vio a Moisés, y Juan también vio a los ángeles. Los ángeles estaban ahí alrededor de Jesús y alrededor de ellos, y los vio Pedro y los vio Jacobo. Entonces la pregunta es: ¿por qué en el Apocalipsis que Juan ascendió al reino de los cielos? ¿Por qué Juan va a adorar a un ángel que ya los conocía? Es muy posible que ese ángel era Gabriel. Es posible que era Gabriel. ¿Por qué? Porque Gabriel fue el que vino cuando visitó a la Virgen María, cuando María todavía era virgen. Juan está hablando con ese ángel. La única manera de que Juan trate de adorar a ese ángel es porque ese ángel es muy similar a Jesús, porque Juan conocía a Jesús. Levánteme la mano si me hice entender. Entonces concluimos que ese ángel posiblemente era Gabriel, o era otro ángel que también se parecía a Jesús. Job capítulo 1 dice que los hijos de Dios se presentaban delante de Dios y entre ellos apareció Lucifer.
o Satanás. Entonces, los primeros hijos de Dios fueron los ángeles. Mira, no lo hagas. Dice, y después que hube oído y visto todas estas cosas, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Qué le estaba mostrando? ¿Qué cosas? Cosas que estaban ocultas. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. ¿Cómo estaba Juan en el momento en que es trasladado al reino de los cielos? Estaba clamando, estaba pidiendo un despertar espiritual, y vino ese despertar y pudo ser escrito el Apocalipsis. El ángel que le está diciendo al apóstol Juan, yo soy igual que tú, en autoridad y en rango. Le está diciendo al apóstol, yo soy igual que tú en rango, soy igual que tú en rango, soy igual que tú en autoridad, soy igual que tú en capacidad de manifestar el reino de Dios. Yo soy consiervo tuyo. Usted puede entender que un ángel se pare delante de alguien y le diga, yo soy igual que tú, soy tu consiervo. Le garantizo que los ángeles del reino de Dios no le van a decir eso a cualquier lagañénico, ni a cualquier tonto, ni a cualquier tonta. Levántame la mano si me estoy haciendo entender. De tus hermanos los profetas. ¿Por qué le dice tus hermanos los profetas? Porque todos los profetas de la Biblia eran judíos. Y Juan era judío. Por eso le dice tus hermanos judíos, los profetas judíos. Y soy consiervo de los que guardan las palabras de este libro. Somos iguales en rango de autoridad y en capacidad de manifestar el reino de Dios con aquellos que guarden la palabra de Dios en su totalidad. Voy a volverlo a repetir. Somos iguales en rango de autoridad y en capacidad de manifestar el reino de Dios con aquellos que guarden la palabra de Dios en su totalidad. Adora a Dios. Y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. O sea, no se había acabado todavía la profecía. Iba a venir más manifestación de Dios. Iba a venir más palabra profética. Iba a haber cosas tremendas que Dios le iba a seguir mostrando a Juan ahí en ese momento que estaba en el reino de los cielos. Voy a enseñarte algo. Lo que tú no celebras, tú no lo manifiestas. Lo que tú no celebras, tú no lo puedes manifestar. Te lo muestro. Yo estuve en la boda de un compañero de iglesia donde yo nací. Y una muchacha que era de las mejores líderes que había en la iglesia, escúcheme. Ella fue a la boda. Los que fuimos a esa boda, la pastora y yo fuimos, nosotros fuimos a celebrar que él se casaba. Y nosotros, ¿por qué celebramos? Porque nosotros también queríamos casarnos. Hoy más que nunca necesito que me mire y que me escuche. ¿Por qué? Porque Juan solo pudo escribir Apocalipsis viendo y escuchando, no solo escuchando o no solo viendo. Usted va a tener hoy una revelación que nunca jamás nadie se la va a poder quitar si usted me mira y me escucha, especialmente hoy. Lo que usted no celebra, usted no lo va a poder manifestar. Pero cuando tú celebras, tú vas a manifestar lo que tú celebres. Por eso cuando damos palabras proféticas o profecías o decimos algo que es una revelación que Dios me dio a mí, tú deberías empezar a celebrarlo, porque tú no vas a poder manifestar lo que yo tengo si tú no aprendes a celebrarlo. Voy a decirle algo más fuerte. Si tú no celebras verme a mí, nada de lo que yo tenga de parte de Dios jamás será tuyo. Y podría estar Benny Hinn, César Castellanos o Ricardo Rodríguez parado delante tuyo. Por mi Madre Santa que todavía está viva, te digo que no vas a tener nada de lo que esos hombres. Si primero tú no aprendes un código del reino de los cielos, que es lo que tú no celebras, tú no lo manifiestas. Hoy vengo como profeta del reino de los cielos, como pastor también, como su pastor, pero como profeta del reino de los cielos. Una de las mejores líderes de la iglesia, pero una líder con un ministerio, pero poderoso. Era una líder que tenía muchos jóvenes. Ella fue al matrimonio a burlarse del vestido de la novia. Fue a burlarse de la comida. No fue a celebrar. Fue a burlarse. ¿Quieres que te diga cómo está ella hoy? ¿Cómo crees que está ella hoy? Soltera. Es solterona hasta el día de hoy. Si usted, no le estoy hablando a usted, a los que vean el video, si usted me mira con desprecio, usted nunca va a poder manifestar el reino de los cielos. Porque lo que yo tengo viene del reino de los cielos. No es porque yo me llamo Giovanni Rodríguez. Es porque el Señor puso en mí su espíritu y puso en mí una revelación que usted necesita, que si la tiene, si usted la agarra, si la celebra,
entonces va a ser suyo y se va a manifestar lo que usted empieza a celebrar. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús llegó antes de que lo crucificaran? ¿Cuál era la canción que se canta hoy en las iglesias católicas? Bendito el que viene en nombre del Señor, la gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Todos conmigo, Hosana a las alturas, mi Dios, mi Salvador, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Una vez más. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vea, ríase si quiere, pero si hoy estamos en un culto es porque algún día estuvimos en una misa cantando esa canción. O sea, haber cantado aún de manera inconsciente a Jesús nos dio el derecho de empezar a manifestar el reino de Dios, y ahora estamos predicando el Evangelio y escuchando el Evangelio en medio de una congregación. Porque lo que tú manifiestas es lo que primero tú celebras, no al revés. La gente quiere que se le manifieste una sanidad, por ejemplo, pero no creen ni celebran cuando se ora por enfermos. La gente quiere ver que el dinero venga a ellos, pero la gente no celebra cuando se habla de ofrendas y de diezmos. La gente quiere ver que la iglesia crezca y se multiplique, pero la gente no honra cuando se habla de que hay que predicar, de que hay que invitar, de que hay que hacer cosas. Juan 3 del 10 al 15, escuche. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué le está hablando Jesús? Del nuevo nacimiento. Pero Jesús lo confronta y le dice: tú eres un rabí, un maestro, y no entiendes esto, no lo sabes. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. El reino de Dios no se manifiesta si primero no sabemos. ¿Qué fue lo que Satanás le ofreció a Eva? Un conocimiento oculto que Dios tenía oculto para el ser humano. Dios había dicho: no quiero que sepas esto, porque ya con lo que tienes conmigo ya tienes todo. No tienes que saber nada de lo oculto, que yo decidí como Dios que fuera oculto. Y cuando vio lo oculto, manifestó no el reino de Dios, sino manifestó el reino de Satanás. El reino de Dios se alcanza primero a través del conocimiento. Si no hay conocimiento, no podemos hablar lo que no conocemos. Jesús le está diciendo una verdad hasta obvia, pero que tiene que ver con el reino de los cielos. No hablamos lo que no conocemos. Yo no puedo hablar de ángeles si no los conozco. Yo no puedo hablar de abogados si no los conozco. Uno no puede hablar de ingenieros o de arquitectos si no los conoce. Uno no puede hablar de albañiles si no los conoce. Uno no puede hablar de prensistas o de personas que trabajan en una lavandería si uno no los conoce. Uno no puede hablar de mujeres o de hombres que trabajan como mayordomos o como amas de llaves si uno no los conoce. Le está hablando a Nicodemo, pero ahí ¿quién está? El apóstol Juan. Y le dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Lo que sabemos hablamos, pero lo que hemos visto testificamos. Jesús le dijo, antes de resucitar a Lázaro, a una de las hermanas, le dijo: oye, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? O sea que la gloria de Dios hay que verla, pero para ver la gloria de Dios primero hay que conocer la palabra de Dios, para luego poder hablar con conocimiento, para luego poder ver lo que todavía no hemos visto. Le conecto esta palabra con Hebreos 11, verso 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se qué. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Qué está diciéndole Jesús a Nicodemo? Aunque ustedes conocen la ley, aunque ustedes son judaizantes, aún así no entienden quién soy yo. Para poderle decir esto con amor, con mucho respeto: aunque usted sea cristiano, o aunque usted lleve 30 o más años de ser cristiano, eso no significa que usted ha conocido completamente a Dios. No le estoy diciendo que usted no conoce a Dios, cuidado. Le estoy diciendo, no lo has conocido totalmente. No lo hemos conocido totalmente. Corintios dice, San Pablo,
en parte vemos, en parte profetizamos. O sea que yo, ¿qué puedo profetizar? Solo según lo que yo he visto del reino de los cielos. ¿Cuántos quieren todo el conocimiento de Dios? ¿Y cuántos quieren poder llegar a un nivel donde usted dice, oiga, yo no entendía esto, pero ahora sí lo entiendo? Levánteme la mano. ¿Cuántos quieren poder decir, ahora sí se me reveló, pastor? Levánteme la mano. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Soy judío, ustedes son judíos, pero ustedes no saben quién soy yo. Somos cristianos, conocemos la Biblia, leemos y oramos, pero todavía no sabemos en su totalidad quién es Dios. Porque solo podemos hablar de lo que conocemos, de lo que sabemos. Necesitamos conocimiento. Pero solo podemos testificar de lo que hemos visto. Juan estaba en esa conversación, porque Juan no hubiese podido escribir este libro y este evangelio si él no hubiera visto lo que le está escribiendo ahí. Por eso Apocalipsis quedó escrito, porque Juan lo vio, no fue que se lo contaron. Cuando yo fui a un encuentro de jóvenes, no fue que a mí me hablaron de Dios, es que yo vi al Espíritu Santo descender en un grupo de 80 jóvenes. No fue que me hablaron de Dios, es que Dios entró de mí y me sacó todos los demonios que yo tenía adentro. No fue que un pastor me convenció, a mí nadie me invitó a la iglesia donde yo nací. Yo quise ir porque Dios me puso el sentir de ir. A la única iglesia a donde a mí me invitaron fue una iglesia bautista, donde no creen en el Espíritu Santo, la que fue mi novia hace, muchos 26 años atrás. Pero ella no creía ni en el Espíritu Santo ni en los dones, ya tenían una doctrina equivocada. Pero después fui llevado por el Espíritu Santo para tener un testimonio personal. Jesús está diciendo algo poderoso, le está diciendo a Nicodemo, si te hablo lo terrenal y ni lo crees, ¿cómo será si te hablo lo celestial? ¿Cuántos hubieran querido estar ahí para decirle a Nicodemo, cállese la boca y escucha al maestro y deje que él nos cuente lo celestial para nosotros poder leerlo en la Biblia, para nosotros poderlo manifestar? ¿Cuántos quieren entender qué es ser un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano no es el que dice gloria a Dios, aleluya, racachara, catara, machandara, Rambo saca la bazuca, yuca, racacha, piña, no. El verdadero cristiano es el que puede manifestar el reino de los cielos mientras está vivo aquí en la tierra. Entonces hay áreas de nuestra vida donde el reino se ha manifestado y hay áreas donde todavía no, pero para allá vamos. Hoy es el día, dije, hoy es el día. Por eso hablé hace 8 días del infierno, para poder entender y poder explicar hoy. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué estaba empezando a explicarle Jesús a Nicodemo? La salvación. Muy bien. 22 de Apocalipsis 11 al 19. Acabamos de leer que Juan presencia que Jesús habla con Nicodemo y le estaba explicando cosas terrenales que ni siquiera las puedo entender porque era judío, porque estaba en el judaísmo. Ahora, nosotros que ya tenemos la Biblia, que ya tenemos al Espíritu Santo, que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, si entendemos algo, que todos nosotros necesitamos nacer de nuevo en el sentido de nacer de nuevo para poder ver el reino de los... No nacer de nuevo en el sentido de la religión. No nacer de nuevo en el sentido de la religión, sino en el sentido de poder ver el reino de Dios. Porque nacer a la religión, pues el que se convirtió al catolicismo o a cualquier religión, nació de nuevo a una religión o a una nueva religión. Pero Jesús fue a manifestarnos el reino de Dios. Después que el ángel le dice a Juan, no te postres, no me adores. Yo estoy igual en rango que tú, que los profetas y que todos los que guardan la totalidad de la palabra de Dios. Escuchen, la totalidad. No algunas partes de la palabra. La totalidad. Dije, la totalidad. Ahora, esta es la Biblia. Usted la conoce. ¿Usted qué quisiera hoy? Especialmente en este día que estoy hablando de revelación, hoy. Un predicador que te hable las partes de la Biblia que a ti te agradan, que te hacen sentir bien. ¿O prefieres un predicador que te hable la totalidad de la verdad que está en la Escritura para que tú puedas manifestar el reino de los cielos? Para que los ángeles se puedan parar delante tuyo y te puedan decir, tú y yo somos consiervos. Yo también trabajo contigo para el mismo reino. Tú y yo vamos a manifestar el mismo gobierno y el mismo reino de Jesucristo. ¿Qué preferirías? ¿Lo primero o lo segundo? Entonces escuché algo
que le quiero enseñar en cuanto a verdad escritural. Tú no puedes coger un verso de la Biblia y casarte con él sin conocer la totalidad de lo demás que dice la palabra de Dios, porque Dios quiere hablarte toda la Biblia. Les dije hace 8 días, si estudiáramos Antiguo Testamento, ¿a quién tenemos que encontrar? Dijimos hace 8 días, a Jesús. Hoy estamos leyendo el Nuevo Testamento. ¿Y a quién estamos encontrando en el Nuevo Testamento? A Jesús. El que es injusto, sea injusto todavía. Es una profecía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Es una profecía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es que tengo que seguir creyendo en Dios, seguir siendo cristiano todavía. Eso aplíquelo para toda palabra que está escrita en la Biblia. Si no es todavía una verdad para usted, es por eso que el reino de Dios no se manifiesta a través de usted. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. Dice que viene a recompensar a cada uno según sea su obra. No dice según su fe. No dice a recompensar la fe. Dice a recompensar la obra de cada uno. ¿Qué dice el libro de Santiago? Que la fe sin obras, como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras es muerta. Le voy a hacer una pregunta frontal. No me la responda, tranquilo, solo recíbamela. ¿Está involucrado en la obra de Dios? ¿Qué estás haciendo por la obra de Dios? Porque el Señor va a venir a recompensar según lo que tú hagas para la obra de Dios. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. ¿Quién le dijo a uno que decía? En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Ahora en Apocalipsis, ¿qué dice? Yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué significa eso? Cuando Jesús está diciendo yo soy el alfa y la omega, ¿qué está diciendo? Yo soy Dios. Yo estuve desde antes de la creación. Y después de que todo fue creado, yo seguí existiendo porque yo soy Dios. Espero hacerme entender. Jesús es Dios. Por lo tanto, si Jesús es Dios, tú tienes acceso al reino de Dios, porque fue Él el que te creó. Fue en Cristo que fuiste hecho. Fue en Cristo que fuiste salvo. Fue en Cristo que fuiste redimido. Fue en Cristo que fuiste liberado. Fue en Cristo que fuiste sanado. Fue en Cristo que fuiste crucificado en tu carne, pero manifestando el reino de Dios en esta tierra por el Espíritu Santo. Aleluya. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. ¿Cuál es el falso evangelio? Que te dicen que tienes derecho al árbol de la vida sin lavar las ropas. ¿Cuál es el falso evangelio? Que te enseñan que tú puedes comer del árbol de la vida y ser salvo sin lavar las ropas. Y acá el propio Jesucristo está diciendo, tienes que lavar tus ropas. ¿De qué está hablando Jesús? De una vida de santidad. ¿Una vida de qué? Pregunto como dice hace 8 días, ¿cualquiera entra al cielo? Solo entra el que tenga la ropa blanca, porque en el cielo solo entran los de las ropas blancas, con vestiduras blancas. Y para entrar por las puertas de la ciudad, más los perros estarán afuera. ¿Quiénes? Los perros son los que son los enemigos del evangelio, los que trabajan contra el evangelio, los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, todo aquel que ama y hace ¿qué? Mentira. Los mentirosos no entran al cielo. Un paciente me dijo aquí un viernes en la noche, pastor, es que fui a otra iglesia, él está viviendo en bigamia. Una persona que trabajaba con el gobierno, escuche. Pero el pastor de la otra iglesia me dijo, déjele a Dios ese primer matrimonio. Y si usted quiere se casa por la iglesia. Eso es una mentira. El que está casado, para volverse a casar se tiene que divorciar. Y según la Biblia, la única razón para que haya un divorcio, según Mateo 19, palabras de Jesucristo, es que haya adulterio, es que haya infidelidad conyugal. Pero ahí se la dejo, eso es mentira. O sea, por entrar a una iglesia, engañar al pastor o acomodar las cosas al pecado de cada uno, una persona no va a entrar al cielo haciendo eso. Eso es lo delicado. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Jesús va a llamar a examen a todas las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene se venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Levánteme la mano, ¿cuántos quieren las plagas? Ninguno. ¿Cuántos no queremos las plagas que están escritas en el libro? Levante la mano. Hay que darse la mano. ¿Cuántos no queremos que las plagas nos vengan a todos? Levante la mano. No hay que añadirle. No hay que añadirle. Pregunta, ¿cualquiera coge la Biblia, la abre y enseña lo que se le ocurra? No. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en muchas iglesias hay gente que enseña muchas cosas que Dios no mandó ni que Dios no dijo. La iglesia del pastor donde yo nací ya está en el cielo. Pero en una reunión de liderazgo nos enseñaron que habían pecados ministeriales. Yo no sabía que habían pecados ministeriales. Pecados ministeriales. La Biblia no habla de pecados ministeriales. Entonces, empezaron la lista. No hacer célula es pecado. Y no así. ¡Ah! ¡Ah! Usted tenía que ir a hacer célula el martes y no fue. Va para el infierno. Pecados ministeriales. Tenía una lista de consolidación para ir y visitarla y no fue y la visitó. Para el infierno porque no fue y visitó a las personas. Hermano, ¿qué es eso? Eso no lo dice la Biblia. Yo enseñé hace 8 días y se lo repito. Al cielo uno no se va por ser pastor. Al cielo entra el que es salvo, punto. Entonces dice que a todas las iglesias, dice, y si alguno quitaré las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Pregunta, ¿habrá iglesias que le quitan partes a la Biblia? ¿Sí o sí? Si una iglesia enseña la Biblia, no le pueden decir a la iglesia ahora, hágame un favor, vote por tal candidato el día de las elecciones, porque eso va en contra de la Biblia. Si Jesús hubiera hecho eso con los apóstoles, a Jesús no lo crucifican. Imagínense a Jesús diciéndole a los apóstoles, muchachos, el próximo mes hay elecciones. Por favor, voten por Cambio Radical, Herodes Antipas. Y en octubre, que hay las siguientes, por favor, por el partido Colombia Verde, vamos a votar por Poncio Pilatos. La mayoría de iglesias hacen así. El púlpito no es para eso. Y donde se revuelve religión y política, solo hay corrupción. ¿Sabe por qué? Porque si el predicador va a recibir el favor de un político, es muy difícil que el predicador le diga al político, arrepiéntase. Usted necesita a Cristo para que no se vaya al infierno. Va a ser muy difícil. Según Apocalipsis, ¿la gente puede manipular la palabra? ¿La puede manipular? ¿Le puede agregar? ¿Le puede quitar? No, es que yo soy profeta. Usted puede ser profeta o profeta si quiere. Pero si le quita, Dios lo quita. No, es que yo soy apóstol. Puede ser apóstol. Apostolobo, apostolina, apostolote, apostolazo o apostolitis, lo que quiera. No, es que yo soy pastor. Puede ser el pastor de la iglesia más grande, pero el que le agregue o le quite, Dios lo quita. Preguntará usted hoy, ¿a dónde se quiere ir? ¿Para el cielo? Entonces le quiero preguntar, ¿usted está trabajando para eso? ¿O le toca replantearse? El montón de cristianos que no entienden qué es la salvación es porque en la mayoría de las iglesias solo les enseñan Juan 3:16. Señor Jesús, entra en mi corazón. Finalice, ahora grite, soy cristiano. Y salieron de la iglesia del domingo y se fueron a fumar marihuana. ¿Cuál cristiano? Por hacer una oración no se convirtió. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo expliqué hace 8 días, Jesús no quiere que nadie se vaya al infierno. Por eso todo ser humano, durante toda su vida, si vive 45, 50, 90 o 100 años, serán 45, 50, 90 o 100 años que cada uno va a tener para decidir si quiere ir al cielo o si quiere ir al infierno. Nadie que se vaya al infierno va a poder decir el día del juicio, Dios es injusto, Dios no me ama, Dios no me quiere, es que no me dio una nueva oportunidad, porque fueron 45, 50, 90 o hasta 100 años que Dios le llenó la vida de oportunidades para poder salvarse. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea,
La condenación no es un acto unilateral de Dios, donde Dios se enojó porque, no sé, se durmió en la reunión alguno de nuestros abuelos, y entonces Dios ayer, mañana o pasado mañana amaneció bipolar y dijo, lo mando para el infierno porque se durmió en el culto. No. El no creer es interpretado, o sea, Jesús está diciendo, es el que se decidió ir para el infierno, para hacerme entender. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19, escuche, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran como... Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Reprendidas por quién? Por la luz. ¿Pero y quién es la luz? Jesús. O sea que la salvación es que yo vengo y me paro delante de Jesús y le digo, Señor Jesús, entra en mi corazón. No. La salvación es que yo vengo delante de Jesús y le digo, Señor, tú sabes que tengo adulterio. Te entrego mi adulterio. Señor, tú sabes que tengo homosexualidad, te entrego mi homosexualidad. Señor, yo te entrego todas las mentiras que yo he dicho, te entrego la mentira y no vuelvo a mentir. Señor, yo te entrego toda la pornografía que he consumido y le entrego la pornografía y no vuelvo a consumir pornografía. Estoy poniendo ejemplos de cosas que yo no hago ni he hecho, como la homosexualidad o como la pornografía u otras cosas. Pero ¿me entiende lo que estoy tratando de decir? No es repetir una oración. Y le estoy leyendo esto porque usted comprueba que Jesús dijo lo mismo en Apocalipsis como en Juan, porque dice la palabra obras. ¿Cuántos me están entendiendo? La salvación es cuando Jesús entra a tu vida y tú empiezas a permitirle a Jesús que Él saque todas las malas obras que tú has permitido que estén en tu vida. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cómo es la salvación? Juan 3, 17 al 21. El que viene a Jesús deja su oscuridad, deja su pinche filosofía, deja sus creencias equivocadas y está dispuesto a que el Señor le cambie lo que tiene en la mente, a que le cambie su estilo de vida y a que le cambie las malas obras que ha estado acostumbrado a realizar. Pastor, entonces usted me dice que yo no soy salvo, yo no le estoy diciendo eso. Entonces usted me dice que yo voy para el infierno, yo no le estoy diciendo eso. Lo que yo le estoy diciendo es que hay que tomar la palabra de Dios en serio, que hay que estudiarla toda, porque en ella está la verdad y porque ella nos lleva a Jesús. Usted ya tiene a Jesús, cuídelo, búsquelo, adórelo, estúdielo, apréndalo acá, aprendámoslo. La salvación no es solo por pedir perdón. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque yo puedo pedir perdón y seguir pecando. ¿Cuántos me están entendiendo? Claro, Dios me perdona, pero entonces todos los días el que peque reza empata. Le voy a decir un chistecito para que podamos orar. A veces quisiera ser budista, no por creer en Buda, con el respeto de los budistas, sino porque quisiera ser un ser de luz. Pero he tenido muchos días en mi vida donde me ha costado ser un ser de luz. ¿Cuántos me entienden? La salvación es por ser un ser de luz. Porque el único ser de luz lo leímos. Y la luz es Jesús. ¿Quieres ser un ser de luz? Tienes que ser un ser de Jesús. Y tener a Jesús. A veces he querido ser católico, entiéndame. No para dejar de ser cristiano, sino en el sentido que el que peque reza empata. Pero como entiendo la salvación, no puedo tener la filosofía católica de que el que peque reza empata. ¿Cuántos me están entendiendo? A veces quise ser ateo para ignorar a Dios cuando estaba enojado. Y ponerme a pelear con Dios o a darle la espalda a Dios. Pero como entiendo la salvación, ya no puedo ser ateo. ¿Cuántos me están entendiendo? Desde que conozco a Jesús, decidí seguir a Jesús. Por eso nos llaman cristianos. Pero no somos cristianos por una religión o simplemente por una creencia. Somos cristianos por la persona que representa esa creencia y por lo que Él hizo en una cruz. Él quiere vivir en medio de su iglesia y manifestar el reino del que Él vino a hablarle a la iglesia hace más de 2024 años atrás. Y Él quiere manifestarse a través de cada uno de nosotros. Lo único que necesitamos es estudiar a ese Jesús que hoy leímos, a ese Jesús del que habló Juan en el Evangelio de Juan y a ese Jesús del que leímos hoy en Apocalipsis, del que también escribió Juan en el libro del Apocalipsis. Quiero que te pongas en pie y vamos a orar. Antes de despedirme de ustedes, quiero recordarles, somos luz a las naciones y recuerden que Jesús vuelve pronto.